Y recordamos que Baramar Aparta Hotel tiene 29 amplias y cómodas habitaciones con suites triples y dobles. Está en la calle Nuestra Señora del Rosario, esquina Luperón, centro de la ciudad de Barahona. 809-524-1900, Baramar Aparta Hotel. Salud Siglo XXI es el centro de atención primaria, especialidades y diagnóstico. Abre sus puertas para afiliados de SENASA subsidiado y contributivo, Primera ARS Humano y Humanos Seguros. En la carretera Duarte Vieja 116, entrada a Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste. 809-544-0909, Salud Siglo XXI. Y SENASA es el Seguro Nacional de Salud, la ARS de todos. 809-333-3822 para más información y para que se afilie si aún no lo ha hecho. SENASA. Continuamos, doctor. Bien, amigos, ya está con nosotros Lilian, Juan y Carlos. Hoy lunes 10 tenemos elecciones abiertas, pero como el primer invitado tiene que ver mucho con informaciones electorales, que es una firma encuestadora, le hemos pedido a un amigo, Rafael Lozano, que esté aquí con nosotros, porque hemos visto con interés que uno de los métodos que se podrían utilizar en las organizaciones políticas para elegir sus candidatos serían la encuesta, las primarias abiertas, las primarias cerradas y la que se yo quede y el pleno de dirigentes. Como realmente la firma encuestadora tendrá un papel importante, creo que hasta en la Junta Central Electoral le prestarán atención, pero yo quiero dar la bienvenida a Nayo Gutiérrez, que es la gerente general, a Nayo Gutiérrez, que está con nosotros, de Sigma 2, y a Rafael Lozano, de representante en el país de ESOMAR, de que nos diga realmente, en elecciones, en partidos y en la Junta, qué rol puede jugar una firma, aparte de aquella información que una encuestadora le da o a un cliente o a un medio de comunicación que quiere información, mediante la cual se determina preferencias de diferentes sectores. A veces usted quiere preferencias comerciales, qué producto alguien quiere o qué candidato alguien prefiere o no prefiere. Vamos a dejar que Lozano nos diga en el ámbito electoral cuál es el papel que podría llenar dentro de lo que la ley estipula la encuesta. Gracias, Naya, gracias Mayo, gracias José Lozano. Adelante. Buenos días, muchas gracias Julio por la invitación. Me acompaña Mayo Gutiérrez, que es la gerente general de Sigma 2. Es una persona de amplia experiencia, de más de 25 años. Yo creo que Mayo le voy a ceder la oportunidad que empiece para yo culminar, porque ellos tienen ya experiencia, porque ella viene de España. En un proceso electoral, ¿cuál es la función en el proceso? No normalmente en una encuesta que alguien paga para saber si la cerveza es popular o no, qué lugar tiene, sino en un proceso electoral. ¿Cuál es el papel que debería jugar una encuestadora? Buenos días a todos, gracias don Julio, y gracias a todos por la invitación. Bueno, Sigma 2, como ha dicho don Rafael, aquí en Dominicana llevamos ya 20 años trabajando, en España unos 30, hemos trabajado en muchísimos procesos electorales y el trabajo de las encuestas es múltiple. ¿Cuáles son sus funciones? Por un lado, lógicamente mantener informado al ciudadano. Hablamos de las encuestas que se publican, que crean mucho debate y que el propósito de quien las publica o de quien las encarga no es nada más que, bueno, generar debate en la sociedad y dar a conocer cómo está la situación, lógicamente el interés que despierta a los ciudadanos
por eso son tan llamativas. Pero la encuesta no es solo lo que se publica, la encuesta es algo, una investigación es algo que debe tener todo candidato sobre su mesa antes de empezar su trabajo. No se puede afrontar una campaña, no se puede afrontar ni siquiera una gestión de gobierno sin tener sobre la mesa qué opinan tus ciudadanos, bien sobre la gestión que estás haciendo o bien sobre las expectativas que tienen de cara a antes de comenzar, elecciones. ¿Verdad? Claro, antes de comenzar, claro, cualquier una candidato. Evaluación. Ahora, Maya, cuando una persona, una institución o un partido contrata una firma encuestadora, hay dos cosas que nosotros queremos saber si, digamos, la ética, la costumbre, o que sea, segura. Primero, esta es mi encuesta, usted la pagó, mírela ahí. ¿Ustedes exigen la publicación o eso está opción del que ustedes le hacen el trabajo? Totalmente, la decisión de publicar unos datos o no es siempre del cliente. Normalmente las encuestas se utilizan para trabajar, o sea, en nuestro caso Sigma 2 de hecho no publica apenas encuestas, nuestros clientes las utilizan para trabajar porque son datos que ellos necesitan pues para ir perfilando, para ir viendo sus fortalezas y trabajarlas, para corregir sus debilidades. En caso de que el cliente desee publicarla. Si el cliente desea publicarla. Lo desea publicarla, debe decir la fuente. La fuente de la empresa. Por decir, claro. Si yo te contrato para que el programa haga encuestas, yo debo, y lo publico, yo debo decir, esto fue hecho por Sigma 2 o fue hecha por Esomar o por quien sea. Debo decirlo. Efectivamente, los medios que publican encuestas deben decir, no solo la empresa que las ha hecho. El hecho de decir la empresa lo que aporta es credibilidad, porque estamos en un mercado donde hoy en día con el tema de las redes sociales y de los teléfonos, pues cualquiera se cree que puede hacer una encuesta. Entonces, decir que firma encuestadora está detrás, eso aporta credibilidad al estudio, pero es obligación también del medio de comunicación, de la encuestadora que presenta el trabajo y del cliente que quiere publicarlo, es obligación presentar el cuestionario y presentar la ficha técnica del trabajo que se ha hecho. La ficha así como cuando uno una vez al año se va a chequear al médico. ¿Qué usted quiere? Yo quiero un chequeo de mi salud. Y el médico lo primero que le dice, antes de ponerle el aparatito, le dice, vamos a una cosa, mire, hágase ese perfil de laboratorio y hágase una radiografía del pecho. Y con ese material comenzamos a trabajar. Aparece una cosita, entonces quiere una sonografía, queremos... vemos que está alto el colesterol, entonces vamos a ver si el metabolismo de los lípidos está. Entonces se sigue buscando, pero por lo menos hay un protocolo para comenzar el diagnóstico, no del enfermo, sino del cliente, ¿sí o no? Así mismo es. Y retomo el tema de la ficha técnica, que es lo más importante, o sea, para que una encuesta tenga éxito y sea fiable, tiene que tener dos componentes: un buen cuestionario donde se recojan los objetivos del estudio y una buena metodología científica. Bien. Un buen muestreo. Ese tema, yo quiero, antes de que Lozano entre, dos cosas más. Una es, ustedes siempre hablan de que hay un 5% de posibilidad de error. Un 5 en un momento dado es importante, pero hay otra cosa más. Maquillar una encuesta y la distancia desde la encuesta a las elecciones, es decir, te permite, por ejemplo, ahora mismo, a 524 días de las elecciones, uno puede hacer maravillas, pero cuando falta un mes, ya el prestigio de la encuestadora no permite mucho maquillaje. Hablen un poquito de eso. Primero, una buena encuesta nunca tiene maquillaje. Una buena encuesta nunca tiene maquillaje. Cuando digo buena me refiero a profesional. Nunca tiene maquillaje. El cliente lo que necesita es saber cómo está, entonces no podemos maquillarle los datos, porque si le estamos diciendo, le estamos alterando unos datos, no va a poder trabajar con la información correcta. Sobre el error, depende de la muestra, así será el error. Lo habitual es trabajar con 1000 entrevistas, 1200 entrevistas a nivel nacional, que estamos trabajando con un margen de error de un 3%.
Llegado el momento de las elecciones, un 3% incluso puede tener mucha importancia. Por eso, en la medida en que nos acercamos a las elecciones y se necesitan datos más precisos, pues se va jugando con la muestra. Dependiendo qué tan exacto necesita el cliente esa información, o si la diferencia entre el primero y el segundo es muy pegada, habrá que aumentar la muestra para tratar de reducir ese error. Pero el error no es nada más que la muestra que se coja. Mayo, tú no tuviste oportunidad de vivir los 12 años del gobierno de Balaguer. Aquí vivimos en una sociedad que nosotros aprendimos una lección de Lozano. Lozano le hacía trabajos al Partido Reformista y al doctor Balaguer. Y se corrió la voz a un punto de que aquí se pensaba que el dueño de la población votante era la oposición y que Balaguer no tenía ningún tipo de votante y que ese votante, él demostró que existía un votante que no hablaba pero votaba, es decir, el famoso voto silente. En una casa de familia, el papá y la mamá que tenían 50 años votaban por Balaguer y el hijo voceaba mucho, decía cosas en la esquina, pero entonces el día de los votos no iba y votaba, sino que trataba de robarle la cédula al papá y la mamá. Y él demostró que los números que daban siempre coincidían más o menos con los resultados. Ustedes permiten que su cliente maquille, no ustedes, permiten que la mejore un poquito para publicarlo. Para nada. Aparte, una vez que nosotros entregamos los datos, es cierto que el dueño de los datos es el cliente, pero a mí no me ha pasado nunca que el cliente quiera maquillar unos datos. Sí es verdad que existen encuestas que se quieren publicar con la intención de movilizar a la gente. Cuando tú publicas una encuesta se puede producir un efecto que es efecto de arrastre. Entonces hay mucha gente que tiene interés en publicar unos datos, sobre todo los vencedores, como para tratar de arrastrar a más electorado y aumentar su expectativa electoral. Pero no es lo habitual, o sea, por eso siempre debemos trabajar con empresas serias, con empresas profesionales, que nos den una buena calidad de los datos. Juan. Hay distintas modalidades ahora para escoger los candidatos en una nueva ley electoral. Se ha presentado de que sea a través de encuestas, pero ¿hasta dónde puede ser confiable que la elección de esos candidatos salga de una encuesta? Y que, porque hay demasiados intereses, se cree, y que no sería como muy idóneo el que se utilice firmas encuestadoras para elegir esos candidatos, o sí la hay. Mire, las encuestas no son bolas de cristal. Las encuestas son una fotografía en el tiempo. En el caso, por ejemplo, de la manipulación de los clientes, que es precisamente, esa es una de las cosas que nosotros en eso más estamos luchando para que sea decente el asunto de que no venga un fulano, un pirata aquí, haga un trabajo como le dé la gana, lo instalen en casa de campo, el tipo cobra su dinero, hace un disparate y se va. Que todavía aquí hay candidatos, inclusive presidenciales, que han hecho eso en este momento. Me explico. En el caso de nosotros, tuvimos una mala experiencia en el año 78. ¿Qué fue? Nosotros siempre le hicimos trabajo al doctor Balaguer y nunca nos preguntó cómo lo que quería. Simplemente me decía, Lozano, ¿cómo está mi campo? ¿Cómo están las cosas? Y yo era el que tenía que diseñar todo y él confiaba en eso. Nosotros le hacíamos el trabajo y se lo entregábamos a él. Cuando él tenía visión, yo le llevaba informes y después le llevaba también computadoras. Cuando no tenía visión, el asunto era el siguiente. Yo le hacía el trabajo, le daba los resultados en el oído, en un salón solos, él y yo, siempre fue así. Y él tomaba las decisiones y 4 semanas después de eso, él me decía, imprime el trabajo y entrégaselo a Bello en mi biblioteca de mi casa. 4 semanas después,
pero él tomaba sus decisiones. Entonces, él sí creía en el asunto. Una vez me dijo públicamente, ¿y tú crees en encuestas, Lozano? Entonces yo le contesté, sí, yo creo en encuestas, doctor. ¿Por qué? Porque el primer encuestador es usted, que recibe 160 personas todos los días. Es así. Entonces, volviendo al punto suyo, el asunto es el siguiente. Aquí se ha pensado que siempre que las encuestas son para usarlas como arma publicitaria. Ese es el error. Balaguer sí la supo usar, porque todo era para él. Él no publicaba nada. Al final, este hombre hizo un disparate en el 78, me llamó a pagarme una factura grandísima y yo fui corriendo, y el tipo lo que tenía era una sesión de conferencia de prensa y decía en ese momento que las encuestas que estaba presentando eran de mayo del 78 y realmente eran trabajos de enero del 77. Delante de mí y me agarraron. Un amigo de nosotros, Leger, me sentó y me dijo, Lozano, se está jugando tu cabeza ahí. Recordemos que habían guardias en esa época. Eso pasó. En ese momento, el difunto amigo nuestro, Gómez Pepín, le preguntó a Pérez Reyes, doctor, aquí está Lozano, ¿usted me permite hacerle una pregunta? Y él le contestó que sí. Entonces él me preguntó, Lozano, ¿y eso es lo que va a salir en las elecciones? Entonces yo le contesté eso que le acabo de decir. Las encuestas no son bolas de cristal. Eso me costó 180,000 pesos que nunca me pagaron. Y me difamaron todo el tiempo, especialmente del periódico Hoy. Una tal Ángela no sé qué. Decía que yo había hecho esto, que había hecho aquello. Pero todos mis clientes sabían lo que había pasado. Entonces, esa es una de las cosas por las cuales yo no permito que ningún cliente me publique un trabajo mío. Los trabajos míos los publico yo. Nos ponemos de acuerdo y se publican. Ahora, volviendo al punto del cuestionario que Mayo apuntó, es una cosa vital. El cuestionario, si se viene aquí y se le presenta a Julio una encuesta, es adecuado que se le presente el cuestionario completo. Y aquí, connotados personajes de las encuestas, lo que hacen es que manipulan y solamente publican lo que les interesa. Precisamente esa es una de las razones por las cuales nosotros estamos luchando para que se diafanice, se transparente la cosa y no se permita eso. Señor Lozano, en el Congreso se está discutiendo una ley electoral y ahí se contemplan algunas regulaciones sobre el tema este de las encuestas. Entre otras cosas, que no se publique ningún tipo de encuesta unos días antes de las elecciones. Creo que son 7 días, algo así. ¿Ustedes comparten esas regulaciones? Claro que no, eso es un disparate. Porque en estos días conversábamos Mayo y yo sobre eso precisamente. Por ejemplo, en España, ¿qué hacen? Le prohíben el asunto y van a Andorra y publican la encuesta ya. Y dicen, en Andorra se pasó tal cosa. Aquí harán lo mismo. La publicarán en Haití o la publicarán en Puerto Rico o en Islas Vírgenes, donde sea. ¿Qué van a hacer con eso? Un disparate. ¿Deben estar registradas las firmas encuestadoras como también se está planteando? Y deben evaluarse. Deben evaluarse en sus competencias. Claro, la calidad, porque va a venir un sinnúmero de gente que nadie conoce, que no se sabe de quién puso ese huevo y harán lo que les da la gana. Entonces, quienes pagan los platos rotos somos nosotros los que estamos aquí en el patio. Ese es el... Dicen que las firmas encuestadoras juegan un poco con los resultados cuando todavía están un poco lejanas las elecciones, porque vamos no a aclarar, arriesgan su prestigio. Lo que tenemos que aclarar lo primero es lo siguiente. ¿Qué es una encuesta? Una encuesta es la aplicación de un método, si se quiere, matemático, hasta científico, que necesariamente no puede ser realizada por cualquier
pelofustán. Entonces aquí, por ejemplo, se ponen en radio o en televisión, entrevistan 4 personas y dicen que se hizo la encuesta. Yo tenía unos pleitos grandísimos con Freddy Vera por eso, porque él decía que estaba haciendo encuestas y yo le decía que no, que eran entrevistas. Una cosa son las entrevistas y otra cosa son las encuestas. Ese es lo primero. Esos programistas de radio, de televisión que hacen encuestas y que sé yo qué, y que los resultados, eso no es verdad. Eso no son ninguna encuestas. No tiene ninguna condición metodológica para denominarse como tal. Eso es una cosa que hay que bregar mucho hasta sacar la verdad. Pero, dígame. Estoy curiosa. ¿Se podría decirle al público el precio de las encuestas, tomando en cuenta que vamos a tener unos, en el área municipal, vamos a tener casi 4.000 candidatos? Y pienso que vendrá lo que se llama internamente una guerra de encuesta, pero buscando los políticos, esas firmas encuestadoras. O sea, ¿qué tan accesible económicamente resulta para un regidor, para un diputado, un senador, lo que es la realización de una encuesta? Eso por un lado. Y me gustaría que nos explicaran así brevemente por qué, si somos 10 millones de dominicanos, las muestras siempre son 1.200. Esa pregunta, Mayo, tú dijiste al principio que antes de comenzar una aspiración, lo primero es una evaluación. Es decir, yo quiero ser regidor del honorable Ayuntamiento de San Pedro de Macorís y quiero saber cuál es mi situación con los votantes de esa demarcación, ¿verdad? Pero también hay firmas que no son encuestadoras y que son firmas de asesoría política que le dicen a un candidato: ok, yo te vendo el estudio previo, es decir, te vendo la encuesta de tu situación, te vendo la estrategia y te vendo prensa, es decir, la difusión de tu pensamiento en un momento en que tú tienes posiblemente casi 2 años, pero de los cuales hay uno que tú no puedes hacer propaganda política, sino que tienes que hacer algún tipo de publicitis indirecta. Cuando a ti te piden ese presupuesto, que a la fin y a la postre es un negocio, porque cuesta, la encuesta cuesta el trabajo de campo, claro, pero también cuesta las publicaciones, cuestan las vallas, el diseño. Entonces, te venden el paquete. Por eso te pregunta Lilian, ¿se puede decir sin que sea un secreto de Estado cuánto vale una encuesta? Por ejemplo, aquí hay una firma venezolana que te dice: yo te hago una encuesta de 5.000 muestras y tú puedes incluir 5 preguntas de diferentes tópicos, uno político, uno económico. Por ejemplo, te dicen ¿cuál es tu preferencia política, tu partido? ¿Cuál es tu refresco favorito? Coca-Cola. ¿Cuál es el producto que tú deseas? Una vivienda. Es decir, te pregunta 5 cosas y te cobra $5.000 por esas 5 preguntas. Bueno, pues si me permite, demasiado le está cobrando. Está cobrando mucho. Claro. Por 5 preguntas, sí. O sea, por 5 preguntas vamos a ver, a 5.000 personas. Primero, 5.000 personas es un disparate. No hay necesidad de hacer 5.000 entrevistas. 1.000, 1.200, dependiendo de los objetivos que se quieran. Hasta 600. No, o sea, no, pero está dependiendo bien. De lo que se quiere, dependiendo de en qué fase de la carrera electoral estemos. Decías tú por qué 1.000, 1.200. Que no es lo mismo un regidor
de un presidente de la República. Claro, porque uno es nacional y otro es local. Claro, o sea, el nacional, el presidente lógicamente debe ir hay que hacer una encuesta nacional, al senador y al diputado hay que hacerle una encuesta provincial, incluso por circunscripción, al síndico, al regidor, al alcalde hay que hacerle una encuesta en su municipio. Entonces, la muestra va a depender de los objetivos que se quieran. 1.000, 1.200 es suficiente. Lo que debemos asegurarnos es que esas 1.000 personas sean totalmente representativas a la población. ¿Esto qué es? Que los mismos porcentajes de género, de franja de edad, de nivel socioeconómico, de simpatía política, que los mismos porcentajes de cómo es la población estén representados en nuestra encuesta. Eso es lo primero. Entonces, y habría que encuestar la competencia, porque yo te voy a decir una cosa, cuando tú vas a encuestar una pelea de boxeo para las apuestas, tú no dices, evalúame ese boxeador, sino ese boxeador con quien va a pelear. Efectivamente. Tú tienes que medir también al competidor. Es lo principal. Es que hay que hacerlo. Si yo tengo un 40, pero no sé cómo está mi competidor, ¿de qué me sirve? Porque un 40 frente a un 20 muy bien, pero si el competidor mío tiene un 60, ¿qué hago? Estoy mal. Y las preguntas no inducen al voto. Es que para eso estamos los profesionales, para hacer buenos cuestionarios. Si lo que queremos es que el cuestionario Porque sea yo veo, una por ejemplo, que herramienta. te publican una encuesta y veo 5 personas, digo, por ahí no están fulano y fulano. A ver, hay que distinguir. Hable, Pablo. Yo precisamente eso es lo que decía. Usted tiene que presentar el cuestionario completo. Si usted no lo presenta completo, usted está manipulando. Aquí hay un personaje, gobernador anterior, entre comillas, que hace eso. Y hemos tenido problemas muchísimas veces por esa misma razón. Ahora, el problema fundamental es el siguiente. Las encuestas. Hay que ver el método que se usa. Si es una muestra probabilística, ¿verdad? Con elección random, es decir, al azar. Eso, cuando usted lo hace bien, de acuerdo con el método, usted puede extrapolar esos resultados al universo que usted está midiendo. Pero cuando usted usa ese método que usan aquí, la mayoría de los que lo hacen, el de las cuotas, usted no puede extrapolar. Eso no se puede proyectar. ¿Correcto o no? Correcto. Eso es fundamental. Lo demás, eso es una charlatanería. Y en medio de esa charlatanería, me podría responder, el personal que encuesta, ¿ustedes tienen un personal fijo o simplemente eligen estudiantes o profesionales para que vayan al campo a hacer la investigación? Bueno, en nuestro caso, trabajamos casi todas las empresas en esto de manera similar. Son encuestadores profesionales. Es verdad que hay muchísimos estudiantes, pero son estudiantes preparados para eso. Nosotros hacemos trabajos, en nuestro caso, por ejemplo, el volumen de trabajo que tenemos nos permite tener una plantilla de encuestadores más o menos fija. Entonces, la calidad en ese sentido es mucho mejor que cuando una empresa no tiene apenas trabajo y de repente tiene que organizar un campo y buscar a personal para una sola encuesta, para 2 encuestas. Pero normalmente las empresas de aquí, de Dominicana, tenemos nuestra plantilla de encuestadores y acaban siendo profesionales, efectivamente, y aparte cada cuestionario que sale, ellos tienen su capacitación, saben, se les instruye cómo deben buscar a la persona a entrevistar y se les instruye muy bien en el cuestionario para que entiendan muy bien la mecánica del cuestionario. Y para establecer las características de la población a encuestar, es decir, por la representatividad de sectores, ¿cuál es la fuente que utilizan? ¿Será el censo? ¿Será alguna información del mismo Banco Central, como en el caso de nosotros que tiene estadísticas? ¿Cómo logran ustedes, sobre todo en una sociedad donde hay tantos sectores que se confunden, de media alta, media baja, que clase pobre, clase rica? ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, utilizamos el censo de la ONE en cuanto a género, edad y provincia. Y luego, el tema del nivel socioeconómico. La ONE también tiene asignados como por barrios a qué nivel socioeconómico pertenecen. Eso por un lado. Y por otro, estamos trabajando, hay una asociación profesional dominicana que se llama ADEIMO,
de la cual Sigma 2 forma parte, que somos 14 empresas del sector, que lo que queremos es, al amparo de las normas de SOMAR, el Código Deontológico de SOMAR y normas de calidad ISO, estamos precisamente trabajando también en eso, en elaborar un universo del nivel socioeconómico de la población dominicana. Entonces, en base a nuestra experiencia, a miles y miles y miles de encuestas que estamos haciendo, vamos alimentando esa base de datos y por sectores, por barrios, por subbarrios, podemos llegar a saber el nivel socioeconómico de los mismos. Entonces, trabajamos también con eso. En ese caso es información personal de las propias empresas y a partir del censo. Mire, Perdón, para completar ese punto, en lo que se usa para hacer una encuesta, hay que hacer un diseño muestral, así como se hace el diseño del cuestionario, se hace el diseño muestral, y eso es fundamental. Aquí hay pocas especialistas en el asunto de muestreo. ¿Correcto o no? Mire, yo quisiera saber si en los últimos meses ustedes han hecho alguna encuesta, algún muestreo, para saber cómo está el posicionamiento de los partidos. ¿Hay algún trabajo hecho que ustedes y que pueda difundirse? En mi caso no. En el caso de Mayo creo que sí. Sí, a ver, tampoco puedo dar demasiada información. Pues Sigma está aquí. Sí, en febrero hacemos 20 años que estamos aquí en Dominicana. Todas las encuestadoras se miden, uno las toma al final y dice, estas se acercaron. Ahora, ustedes como encuestadoras, cuando ustedes ven encuestas, ¿cuál es la fecha que ustedes comienzan a contar como confiable? No vamos a hablar de que hay datos falsos, sino, para mí, yo cojo las encuestas del último mes. Esas son las que yo cojo todas esas encuestadoras, y mira, esta se acercó, esta. A mí las que hacen ahora no me interesan ni si. Digo, me puede interesar para un candidato medirse, pero para mí el valor de las encuestas, ¿cómo le ha ido a Sigma aquí? Bueno, nosotros tenemos muchos éxitos acumulados, tanto en España como aquí. Lo que ocurre es que en nuestro caso, repito, apenas publicamos trabajos. ¿Y en España cómo le ha ido? En España, bueno, nuestros niveles de acierto están por encima del 90%. Allí nosotros hemos hecho muchísimas bocas de urna para medios de comunicación, para la televisión española, para Telecinco, que es la primera cadena privada que hay, para prensa. Entonces, allí se trabaja muchísimo la boca de urna. Y funciona muy bien. Y en cuanto a la fiabilidad que dice, depende del momento. O sea, si lo que queremos es la fiabilidad de lo que va a ocurrir el día de las urnas, mientras más cerca estemos, más fiables son. Claro. Porque como bien ha dicho antes, boca de uno es por quién tú vas a votar ahora, por quién votaste. Por quién votaste. Exacto. Ponernos en la puerta de los colegios y decir, ¿acaba de votar usted? Sí, ¿por quién ha votado? Pero Y regularmente, ¿cómo es que está el mercado político del partido? Sí se puede saber. Ahora mismo, bueno, el PLD tiene lógicamente la simpatía mayoritaria de la población. Estamos hablando de un 50-55% más o menos. No hay duda que es el partido preferido por los dominicanos. El partido. Y el segundo es el PRM, con una simpatía de aproximadamente un 25-28%. Así es como están los partidos. Bien, Carlos. Que precisamente, ¿qué propósito tiene quién encarga la encuesta a boca de urna? Es decir, para obtener un resultado preliminar de cómo va a salir las elecciones, de adelantarse a los resultados. ¿Es para control de sociedad civil sobre el proceso electoral o es un asunto que un candidato le interesa o un partido? Mira, todo el mundo le interesa los resultados. Y aquí todavía más. Aquí las elecciones son hoy. Y dentro de 30 días y 40 días todavía no se sabe quién ganó. Entonces, por esa razón lo hacen. Todo el mundo... Es para cuidarse. Todo el mundo se cuida aquí. Aquí, tú sabes cómo es. Las avispas están volando. En el caso de las juntas centrales del organismo electoral, ¿podría un organismo electoral tener una firma encuestadora o no se estila? Yo no sé si la legislación lo permite, pero yo no lo veo muy... No hay antecedentes. No lo veo muy normal, ¿no? No, pero ese día, o sea, esos datos interesan sobre todo para los medios de comunicación, porque si los colegios electorales cierran a las 6 de la tarde, es aquí, no sé. A la media hora de cerrar los colegios electorales ya se están dando datos. Entonces, cuando el conteo, como bien dice don Rafael, es lento,
para un medio de comunicación es una bomba abrir informativos a la medida de cerrar los colegios dando resultados de esas elecciones. Bien. A partir de una encuesta. Si Domingo Jiménez, por ejemplo, quiere aspirar a ser síndico de Santo Domingo o de Santo Domingo Oeste, y quiere comenzar de ahora a las elecciones de febrero, ¿cuántas muestreos usted cree que un candidato ya decidido a participar debe medir? Lo primero que tiene que hacer es tener una encuesta sobre la mesa para determinar qué imagen tiene él. Para comenzar, ¿verdad? ¿Qué imagen tiene él? ¿Qué imagen tienen sus competidores? Una evaluación completa. ¿Cuál es la satisfacción de los ciudadanos con el actual alcalde? ¿Y qué es lo que están reclamando los ciudadanos? Y a partir de toda esa información es donde trabajan. Usted antes hablaba de las asesorías que venden el paquete completo. La encuesta, la asesoría, la comunicación. Pues es que no se puede hacer asesoría, no se puede hacer estrategia, no se puede hacer comunicación sin una encuesta. Porque de esa encuesta tenemos la imagen del candidato, tenemos la imagen de la oposición y tenemos la opinión de los ciudadanos. Ahí se hace toda la comunicación para ver por dónde debe ir el programa, por dónde deben ir los mensajes del candidato, qué es lo que debe trabajar. O sea, es que es fundamental, o sea, empezar con una encuesta. Y a partir de ahí, hasta el momento de las elecciones, pues dependiendo de cómo vaya el panorama, pues se van haciendo más mediciones o menos. Lo ideal, una al mes o al menos cada 2 meses, porque hay muchos movimientos y encima según estará la sociedad, donde el voto es bastante móvil. Bien. Entonces es importante como al menos cada 2 meses tener una medición. Bien, vamos a dar las gracias a Mayo y a Rafael, y quiero decir que quisiera comprometerlos a que regularmente nos vengan a orientar sobre el tema de las encuestas, porque hay muchos candidatos que no conocen bien el mecanismo y creen como que ese es un instrumento de promoción, y la encuesta no es un elemento de promoción, es un elemento de medición. Una herramienta de trabajo. Bien. Para el candidato. Así es que vamos a darle las gracias a Rafael. Ustedes son de 2 firmas diferentes, ¿verdad? Claro. Ella pertenece a Sigma 2, que es una firma prestigiosa española, internacional, y nosotros somos Lozano y Asociados, una cosa pequeñita, pero local, y además muy, de eso... Muy añeja. Muy añeja. Sí. El año que viene cumplimos 50 años. En él. Debo decirle que yo soy el representante país del área del Caribe, de la República Dominicana y del área del Caribe, de ESOMAR. ¿Qué es ESOMAR? ¿Y qué es ESOMAR? ¿Una asociación? ESOMAR es la Asociación Mundial de los Investigadores de Mercado. Hay aproximadamente 6.000 y es un representante por cada país. Aquí en el país tenemos aproximadamente unas 10 empresas que están suscritas y calificadas para eso. Entre ellas, la nuestra, Sigma, es una compañía que tiene un prestigio mundial. Mayo pertenecía allá en España a ESOMAR. Aquí nosotros la inscribimos de nuevo con ESOMAR. Ella tiene la franquicia. Ella tiene la representación. Bien. De ESOMAR, al igual que Wanda Montero, que no pudo venir por razones familiares. Ella es de Ipsos. Ella es de Ipsos, que es una de las principales empresas mundiales, y también fue inscrita por nosotros en ESOMAR. Bien, le damos las gracias a Rafael Lozano y a Mayo Gutiérrez de Firmas Encuestadoras. Muchas gracias y mucho éxito.